Agradecemos la presencia de todos en este nuevo almuerzo de trabajo de ADM. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de ADM, doctor Jorge Auchalja. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé si escuchan. ¿No escuchan nada? Bueno. Así. Bueno. Señor presidente del Banco de la República, contador Álvaro García, nuestro conferencista invitado, bienvenido. Señoras ministras y autoridades nacionales que nos acompañan, y vicepresidentes, queridos y estimados embajadores y representantes de países amigos, bienvenidos. Señores presidentes y representantes de asociaciones empresariales y cámaras profesionales, muchas gracias. Señores de los medios de comunicación, gracias por estar con nosotros. Señores representantes docentes, decanos y alumnos de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores. Ser presidente del Banco de la República justifica plenamente el invitarlo a disertar con nosotros, porque no solo asiste a las empresas grandes, medianas y chicas, sino también a la población del Uruguay. Así que cuando dicen el Banco País, el Banco de la República es el Banco País, y yo puedo acreditar eso porque tuvimos oportunidad de solicitar una ayuda financiera y así nos fue muy bien en un préstamo a 10 años y lo pagamos todo. Es así. Pero no me quería referir al señor presidente del Banco de la República, sino me quería referir a otro tema que realmente me preocupa, y aprovecho que está el señor embajador de la República Argentina. Yo lo felicito y felicito a la República Argentina si logran el acuerdo con Estados Unidos. Y eso no significa que al Uruguay le vaya mal. Eso significa que al Uruguay le puede ir muy bien, porque somos hermanos de toda la vida. Entonces, no bajar los deditos para abajo, sino los deditos para arriba, porque eso mismo que hoy tiene la República Argentina, nosotros lo tuvimos también en nuestro país, siendo presidente de la República el doctor Tabaré Vázquez. Y no lo pudo sacar por un tema político, porque nuestro país no solo es democrático y republicano, sino que es 100% político. No importa lo que hablemos, siempre estamos peleando. Es en serio. Entonces, permítame, señor presidente, le estoy diciendo a la Argentina, disfruten y háganlo, que sea todo posible, y quizás nosotros podamos unirnos a ustedes para también nuestro país seguir en esa ruta que es la más importante, y nuestro gobierno también se fue a la China, más allá de Mercosur, a ver si hacíamos negocios. Así que ese es el punto que yo quería destacar. Así que discúlpenme y les agradezco el aplauso. Muchas gracias. Ahora voy a invitar al señor presidente del Banco de la República para que dé su conferencia. Sí, por favor. No sin antes, como es tradición de nuestra asociación, entregar un cuadro de un artista uruguayo. En este momento, Jorge Auchalja se entrega al disertante de una obra de un artista nacional. Invitamos a hacer uso de la palabra al presidente del Banco República, contador Álvaro García. Dejala ahí al costado.
Bárbaro, muy bien. Bueno, muy buenos días, buen almuerzo. Es una gran alegría poder estar aquí, es muy importante para el Banco República poder contar qué estamos haciendo, poder intercambiar en una instancia como esta, por lo que agradezco enormemente la invitación de la Asociación de Dirigentes de Marketing, de su presidente, Jorge Abuchalja. Muchas gracias. Hace unos 7 meses y poco que asumimos el nuevo directorio, la nueva tarea, y queríamos, hacer una puesta a punto en estos primeros 7 meses de la situación del banco, de por qué es el Banco País, y me alegro de que Abuchalja haya empleado esa expresión, de las líneas de continuidad y las líneas de nuevos énfasis que estamos colocando, y una mirada un poco prospectiva también en un mundo complejo que tenemos hoy y que tendremos en adelante. Así que elegimos este título, un Banco País que crece, que impulsa el futuro, y vamos a recorrer este camino. ¿Por qué Banco País? ¿Por qué la gente le llama Banco País al Banco República? Me lo he preguntado también porque lo he vivenciado estos 7 meses y pico en las devoluciones que uno recibe de toda la población en todo el territorio. Un segundo punto de continuidad y cambio, los énfasis para este periodo, es la parte filosófica de la presentación. Tercero, pasando a la acción, nos gusta tener un rumbo, pero nos gusta bajar a tierra. Entonces allí vamos a presentar algunos productos concretos que ya se presentaron y vamos a presentar uno hoy, presidente, como habíamos prometido en esta etapa que estamos recorriendo ahora. Y por último, el banco, los contextos y el futuro. Por lo que decía anteriormente, nos parece fundamental revisar esa parte. ¿Por qué Banco País entonces? Nos pareció oportuno recordar algunos números, algunas cifras, enmarcarlas en el contexto acerca de la dimensión del Banco República. Porque no se le llama Banco País de manera arbitraria, se le llama porque hay razones para que se le llame de esta manera. El banco acaba de cumplir 129 años, el año que viene cumple 130 años. Vamos a celebrarlo como corresponde, con austeridad, pero celebrarlo como corresponde, a las cifras redondas, y eso ya dice buena parte de por qué es el Banco País. Ha acompañado la historia del Uruguay, la historia moderna del Uruguay sin ningún tipo de duda. Pero hay algunas dimensiones que resultan bien importantes. El Banco República tiene activos por 24.500 millones de dólares. Esos activos en la última década se multiplicaron por 1,5 veces. Y pese a que ha sido, todos reconocemos esto, una década que desde el punto de vista económico no ha tenido el dinamismo que nos hubiera gustado que tuviera, pero se multiplicaron por 1,5 veces. 24.000 millones de dólares, para tenerlo en dimensión, es una tercera parte del Producto Bruto Uruguayo. Así que esa es la riqueza que los uruguayos y las uruguayas han ido generando a lo largo de la historia. Si lo medimos en términos de patrimonio, el banco duplicó su patrimonio en esta última década y estamos en niveles de 2.800 millones de dólares. Esto, como vamos a ver luego, ha implicado, y ustedes saben que eso disminuye el patrimonio, un fuerte apoyo a nuestro accionista principal, que es el pueblo uruguayo, a través del Estado uruguayo y el Ministerio de Economía y Finanzas, y a través de los impuestos que el banco paga. Pero, pese a eso, el banco, que ha hecho sus aportes como corresponde a la legislación vigente, ha duplicado su patrimonio y estamos en 3.000 millones de dólares casi de patrimonio. En materia de resultados, el banco en estos últimos años ha tenido muy buenos resultados. Estamos tomando aquí niveles a 9 meses para hacerlo comparativo, septiembre contra septiembre. El banco cierra regularmente balancetes mensuales. Estamos en 373 millones de dólares. Esto implica, decía un amigo, tanto estudiar para terminar haciendo regla de 3. Implicaría unos 500 millones de dólares, entre 450 y 500 millones de dólares a fin de año.
Y hay una diferencia grande con el año pasado, y aquí nos gustó poner este resultado neto está afectado naturalmente por factores externos. Hubo un incremento importante el año pasado del tipo de cambio que implicó una ganancia muy fuerte para el banco en aquel momento, en 2024, de diferencia de evaluación. Pero como nos preocupa conocer la gestión y saber si lo que corresponde a nuestra gestión se está haciendo bien o se está haciendo mal, fuimos al resultado de gestión en 9 meses y ahí vemos que estamos en los niveles de los últimos 3 años, con 618 millones de dólares de resultado de gestión del Banco República en estos primeros 9 meses del año. Esto es antes del pago de impuestos y antes de la diferencia de evaluación que tiene esos impactos importantes, puede tenerlos, y que no lo va a tener este año. Así que el resultado no afectado por factores externos, el banco viene cumpliendo, viene teniendo resultados como nos parece que debe hacerlo. Y lo que decía anteriormente, también mirado en 10 años, el Banco República aportó al Estado uruguayo más de 4.000 millones de dólares, un promedio de 400 y pico por año, con algunos picos, básicamente creciente. Esto implica unos 2.300 millones de aportes de dividendos, digámosle de esa manera, más 1.800.000 millones de dólares de impuestos. Este ha sido el aporte del Banco País al Uruguay. Si vamos a nuestro métier principal, al motivo por el cual el banco existe, al crédito en total, crédito sector no financiero, tanto en empresas como personas, el banco está en 8.200 millones de dólares cerrados a septiembre. Esto implica una tercera parte del mercado. Me parece que estos números es importante tenerlo claro. Bueno, el República hoy del sistema financiero uruguayo es la tercera parte, en términos de participación en el crédito del sector no financiero. Con una presencia mayor, un 40% a nivel del crédito personas y un 30% a nivel del crédito corporativo total. Estos son grandes números que me parece que es bien relevante. Si nosotros hacemos una cuenta, que seguramente muchos de ustedes ya la están haciendo, dice, bueno, hay 24.000 millones de dólares de activos, hay 8.000 millones de dólares en el métier principal del banco, ustedes van a sacar la cuenta que el banco tiene una liquidez muy importante. Una liquidez que es casi estructural y una liquidez que está disponible para los proyectos que aparezcan, y el banco está ávido de financiar proyectos que tengan que ver con el crecimiento económico. Así que, contrariamente a lo que se anda diciendo por ahí últimamente, plata no hay, bueno, en el banco plata hay. Y estamos con las ventanas abiertas, con las puertas abiertas y escuchando las diferentes posibilidades de las empresas para seguir en este proceso de crecimiento. El crédito corporativo por sector de actividad me pareció bien importante. Tenemos al presidente de la Asociación Rural acá presente con nosotros. Y para el banco ha sido motivo de orgullo, y es motivo de orgullo, acompañar de manera principal y con la tercera parte de su cartera de crédito al agro nacional, ¿verdad? Esto está en el ADN del Banco República desde sus inicios y tiene que ver con la extensión territorial del banco, con su presencia en todo el país, con las recorridas que nuestros compañeros del directorio, que están todos presentes aquí, y agradezco su presencia, realizan habitualmente, con las recorridas que hacen los servicios de nuestro crédito corporativo, con la estructura territorial que tenemos y la red de sucursales que existe. Y la presencia del banco en todos los eventos importantes, ¿verdad? Desde la Rural del Prado del mes de septiembre hasta la Expo Activa de principios de año y acompañando las innovaciones del sector, siempre con presencia primordial y contacto con todas las gremiales. También el banco en el sector construcción tiene una presencia preponderante, muchas de estas herramientas vinculadas con herramientas que se realizan a través del sector público, la Corporación Vial, los CREMAF, y las herramientas que ustedes saben que el banco tiene, porque el Banco República no es solo un banco, el banco es un conglomerado de empresas, dentro de las cuales participa la República AFISA y RENEFISA, que son nuestras fiduciarias financieras, administrativas y de fideicomiso de garantía. Esto le brinda al banco un
una gran eficiencia a la hora de su actuación, y es una de las ventajas que tenemos. El sector público, por supuesto, tenemos una presencia también importante y competimos fuerte, hablaremos algo de eso a lo largo de la charla, en sectores industriales. Estábamos conversando con la ministra también, agradezco la presencia de la ministra de Industria, del ministro de Educación y Cultura en esta mesa. Estábamos conversando con la ministra de la voluntad del banco de avanzar en sectores como el industrial, servicios y comercio. Veremos algunas herramientas que estamos llevando adelante y que tenemos muchas expectativas de que nos ayuden a mejorar y a seguir creciendo también en esos sectores. Aquí tenemos una apertura por tamaño de empresa, en ambos casos de crecimiento comparado con septiembre del año pasado, pero con un gran campo para avanzar en lo que son las empresas más pequeñas. Obviamente los créditos de las empresas mayores pesan más y por eso en el volumen total aparecen como mayoritarios, pero las MIPYME son un montón, son la gran mayoría de las empresas, por lo tanto hay posibilidades y estamos ejerciendo acciones para avanzar en estos sectores, que casualmente son sectores que tienen vinculación y muchísima presencia, ni que hablar en el comercio, ni que hablar en la pequeña industria, donde hay 17.000 pequeñas industrias, y por supuesto en los servicios. El crecimiento del crédito corporativo se dio en todos los sectores de actividad. Allí hay una muestra de la variación de un año al otro, por lo tanto el banco crece, pero tiene ambiciones superiores de seguir mejorando su participación de mercado en los sectores que planteé anteriormente. Si salimos de las empresas y vamos a las personas, como también se aclaraba muy bien en la presentación de Abu Chalja, el banco tiene 2,5 millones de cuentas, más de 2,5 millones de cuentas. Estábamos viendo el último censo, hay 2.700.000 personas mayores de 14 años en el Uruguay. Es cierto que mucha gente tiene más de una cuenta, porque ahí tienen el detalle de las cuentas, pero esta es otra de las razones por las cuales somos el Banco País. Es muy difícil que haya gente en el Uruguay que no tenga algún tipo de vínculo con el Banco República. Y créanme que lo recibo siempre en mi celular todos los días en el WhatsApp. Porque siempre algún temita hay de gente conocida, así que esto se comprueba a nivel de números y se comprueba también a nivel personal. La cuenta sueldo, la cuenta pasividades, la cuenta de ahorro, la cuenta específica de jóvenes, MiGrow, bueno, y los depósitos a plazo fijo y el ahorro en sueldo. El ahorro en sueldo, tuvimos ayer una reunión con el ministro de Economía, con el subsecretario, y nos decía, bueno, hablen más del ahorro en sueldo. Estamos poniendo el ahorro en sueldo en presencia también. Es automático, ¿verdad? Uno tiene una cuenta en el banco y a través de la app o de la MiGrow deja programado que quiere ahorrar tanto por mes y yo lo aplico y funciona muy bien. Crédito personas, la parte del crédito, el banco tiene otorgado más de 1 millón de préstamos en Uruguay y 7 de cada 10 préstamos se realizan hoy a través de la web o de la app, ¿verdad? Esto es bien relevante porque tiene que ver con las tendencias mundiales existentes, lo vamos a ver dentro de un ratito, pero en lo que ha sido todo el proceso de digitalización que tenemos en el mundo y que, por supuesto, de los cuales el sistema financiero y el Banco República no están exonerados. 7 de cada 10 préstamos se realizan a través de la web. Hay más de 1.600.000 tarjetas de débito, con una participación de mercado del 53%, más 400.000 tarjetas de débito, son más de 2 millones de tarjetas con el sello del banco. Y como un número que me pareció importante, ya hoy solo la función de multipagos, tanto de la aplicación como de la página web, tuvo en los 10 primeros meses del año 32 millones de transacciones, por 8.000 millones de dólares. Esto no es menor porque esto está teniendo un cambio vertiginoso en las modalidades de servicios a las personas. El banco compite y compite fuerte, lo vamos a ver de ahora,
no solo a nivel de sistema financiero, sino de las nuevas modalidades de financieras tecnológicas que existen y algunos otros temas más que surgen de manera permanente, por los cuales hay que estar permanentemente actualizado y por los cuales la inversión en tecnología del Banco República es superlativa, es muy alta y será creciente. En materia de transacciones, en general, hay más de 800.000 clientes que realizan cotidianamente sus transacciones en la web del banco, y ahí tenemos un poco cómo se componen las cuentas. 1.900.000 clientes, estos son personas, más de 90.000 clientes jurídicos, personas jurídicas. Esos más de 2 millones, bueno, son los que redondean los 2.500.000 cuentas que hablábamos antes. Pero lo más interesante de este cuadro está, capaz que no se ve de lejos, la transaccionalidad, la cantidad de operaciones que el banco realiza hoy en día, o que realizó a 2024, hoy en día son mayores, comparado con 2020 se multiplicó por 3 casi. Se multiplicó por 3. Toda esa transaccionalidad se multiplicó en canales digitales, tanto en la aplicación como en la eBrow. Y la presencialidad, es decir, las transacciones presenciales, disminuyeron poco, pero disminuyeron. Podríamos decir que en 4 años se mantienen, ¿verdad?, con una tendencia a la disminución lenta. Esto es decir, la gente sigue yendo a las sucursales, ahora vamos a ver la red del banco, pero esa presencialidad implica la misma cantidad de operaciones de hace 5 años y todo el crecimiento, y esto es bien relevante, todo el crecimiento que ha tenido el banco ha sido a través de los canales digitales. Claro, queremos que sea en crédito, ¿verdad? Pero ustedes tienen bien claro que ese crédito tiene que ser sano. Por lo tanto, la contracara, el número que mide cómo estamos en materia de recuperación de crédito, es la morosidad. Y esta está en niveles más que aceptables, cumpliendo con lo que se denomina el apetito de riesgo. Esto es lo que cada institución financiera define de hasta dónde quiere ir en materia de riesgo. Y esto está dentro de los límites. Este número, además de ser el menor de la última década, 2.4%, está dentro de los límites de apetito de riesgo del banco. Si lo abrimos por empresas, estamos aún mejor, y por personas estamos en niveles más que aceptables de 3.5, empresas 1.6. Algunos indicadores, lo pasamos rápido, pero esto para que vean la tranquilidad que brinda la solidez del Banco República. La responsabilidad patrimonial neta, digamos, salvando una gran cantidad de ajustes que se hacen por regulación del Banco Central, es el patrimonio con el que tiene el banco, con el que responde el banco, es el que demuestra su solidez, su seguridad. Bueno, la responsabilidad patrimonial neta del banco está casi 2 veces por arriba de las exigencias de la responsabilidad patrimonial neta mínima, que es la que cumple con los requerimientos de acuerdo a los números de cada institución, que da la seguridad que debe tener cada institución financiera. Casi 2 veces y mantenida durante estos últimos años. Una liquidez muy importante. Si nosotros tomamos los activos líquidos a 30 días sobre los pasivos exigibles, a 30 días estamos prácticamente en el 100%, un 95%. Pero hay que medir la eficiencia también, porque tenemos que ser cada día mejores, y en esto también tenemos buenos indicadores, un ratio de eficiencia comparando el costo operativo de los últimos 12 meses sobre los ingresos del banco, tanto los ingresos financieros como los ingresos por servicios, y eso nos da un 40.5 con una reducción permanente también en los últimos 9 años por lo menos, y esto es un indicador muy importante que seguimos bien de cerca. La rentabilidad sobre patrimonio del banco. Ustedes, mayoritariamente empresarios y empresarias, saben más o menos en los niveles que anda esto. Bueno, el banco cerró casi con un 22% de ROE en el año, en este cierre de balancete a septiembre de este año. Es un nivel muy alto. También sacamos la productividad por funcionario, y esto tuvo un crecimiento muy importante también en la última década. Hoy el banco tiene $7.200.000 de activos por cada funcionario. Esto también está basado
no solo en el crecimiento de los activos, sino en la reducción de la plantilla, que ha venido cumpliendo con esa misma presencialidad y que ha tenido una reducción de un 15% en los últimos 10 años, cumpliendo con, bueno, las indicaciones que se brindan desde los diferentes gobiernos en cada periodo de gobierno, y teniendo en este momento 3.400 funcionarios. Esa foto que ven ahí es la última, creo, penúltima, de una recorrida que estamos haciendo por las 130 sucursales del banco. Arrancamos un par de meses después de asumir y hemos recorrido los 19 departamentos, el 65-70% de las sucursales del interior del país, incluyendo Canelones. Estamos en un 30% en Montevideo porque lo dejamos para el final, pero estamos en un 100% de los edificios principales del banco. Debemos haber saludado aproximadamente de los 3.400 funcionarios a unos 2.200, 2.300 y creo que capaz que me quedo corto. El Banco República hoy tiene cara de mujer joven. Muchas veces los compañeros y las compañeras, sobre todo que tienen sus años en el banco, porque la gente se queda en el banco, dicen que hace 40 años era difícil para las mujeres encontrar un baño de mujeres en el Banco República. Llama la atención, ¿eh? Hoy en día el banco tiene casi el 60% de su personal femenino. Por lo tanto, que el Banco República tiene cara de mujer joven es absolutamente justo y necesario transmitirlo. Además, el 55% de los funcionarios del banco son menores de 40 años. Y estas cifras solo van a crecer, porque el banco, lo hablaremos luego, cuando veamos el futuro, está procesando un fortísimo cambio generacional que tiene que ver con todos estos procesos y que es uno de los mayores desafíos de la gestión que tenemos en este periodo de gobierno. El Banco País presente también, como no podía ser de otra manera, en los 19 departamentos, 130 sucursales, 2 sucursales en el exterior, una en Buenos Aires, otra en Nueva York. Cajeros automáticos, como se le dice habitualmente, 472, casi 500 en todo el país. Buzoneras reconocedoras, que son esos otros aparatos que vemos al lado de los cajeros electrónicos que cumplen diferentes funciones. A veces generan algunos problemillas también, y que implican 250 más, y una red de corresponsales a nivel nacional de por lo menos 7.800 puntos con POS en todo el país. A esto se suma convenios que tenemos con el Correo Uruguayo y que estamos tratando de avanzar porque la gente sigue pidiendo efectivo. Para quien recorre el Uruguay tiene claro de que las realidades son bien diferentes en cada pago y allí hay que atenderlas de manera diferente. Entonces estamos tratando de fortalecer un acuerdo con el Correo Uruguayo, que tiene muy buena presencia a nivel nacional también, con los centros de atención ciudadana que están presentes en algunas localidades, sobre todo las más pequeñas, o a veces con algunos boliches de pueblo, o comercios que están abiertos durante todo el año, porque hay muchos que también abren como por temporada y después cierran. Entonces aquellos que están abiertos todo el año tenemos la posibilidad con el POS y con algún otro producto que voy a nombrar ahora más adelante, que no va a necesitar de POS, nos va a brindar una independencia bastante mayor, pueden operar como proveedores de efectivo, en los casos en los cuales es reclamado. Continuidad y cambio. Acá viene un poquito la parte más filosófica. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos, no? Cuando nos tocó asumir esta nueva responsabilidad, conversando con el resto del directorio. Continuidad natural, por la situación en la cual está el banco. El banco tuvo un cambio muy fuerte en los últimos 20 años, cambio hasta cultural, cambio muy importante, es una institución potente hoy en día. La continuidad era natural, no había que negarla. Pero acá hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de un músico uruguayo, fallecido, un fenómeno, que no es muy conocido, lamentablemente, Jorge Lazaroff, vinculado a Danubio, el estadio de Jardines tiene el nombre de su abuela, y tiene una canción que se llama Pelota al Medio, que dice, por la misma, siempre por la misma, y cambiando, cambiando. Y siempre me gustó esa frase, la tomo como frase de cabecera, porque me parece que la continuidad
existe, y no puede ser de otra manera, en los valores, en lo que es inmutable. Entonces, en los valores, en la confianza, en la solidez, en la seguridad, en la ética, esos son los factores fundamentales en los cuales hay que mantener la continuidad. Pero hay que cambiar porque el mundo cambia. Y contrariamente a esa falsa dicotomía entre continuidad y cambio, si no cambiamos, podemos llegar a perder lo que nos hizo ganar esa continuidad positiva. Por lo tanto, hay que cambiar permanentemente en un mundo como el que vivimos, hay que poner nuevos énfasis para poder seguir teniendo y brindando, cumpliendo los objetivos que nos ponemos en cada etapa. Énfasis en este periodo, el banco tiene un doble rol, lo va a seguir cumpliendo, un rol comercial, en competencia, fuerte, decía anteriormente, no solo con el sistema financiero tradicional, aparecen nuevas modalidades de manera permanente. Hay bancos que no tienen una sola sucursal hoy, hay bancos que son estrictamente digitales en el mundo. Esa realidad la tenemos. Hay una revolución de los medios de pago que muchas veces implica también que esos medios de pago estén haciendo captación para llenar las billeteras y después poder realizar los pagos. Es un mundo muy cambiante, una vorágine fuerte. El rol del banco comercial es importante, nosotros lo defendemos a rajatabla. Y a su vez tiene un rol de banco de desarrollo, que está directamente vinculado con y no es necesariamente contradictorio, como a veces se pretende poner. El primer rol de banco de desarrollo, lo vimos hace un ratito, 4.000 millones de dólares de aporte al accionista, al Estado uruguayo, para políticas públicas. Y eso es muy relevante, que el Estado tenga una herramienta de este tipo, que cumpla todas las funciones que tenga y que además tenga la rentabilidad que tiene para poder hacer los aportes que correspondan. Tiene un montón de funciones más de banco de desarrollo, quizás las más notorias son en los momentos de emergencia, ya sea sanitaria, climática, donde el banco allí, a través de sus diferentes herramientas, no solo del banco, sino de algunas subsidiarias como República Microfinanzas también, que cumple una tarea importante, la ha cumplido y la seguirá cumpliendo en el apoyo a productores pequeños, por ejemplo, o de los otros que tengan problemáticas puntuales como las tenemos a nivel climático o en algunos casos a nivel sanitario. Así que seguiremos cumpliendo con ese doble rol. Tenemos dos ejes transversales, los tiene el mundo estos ejes transversales, ¿verdad? La digitalización, la tremenda y brutal revolución digital que estamos viviendo desde hace unos cuantos años, que implican cambios en nuestras vidas permanentes, y la sostenibilidad, y la necesidad de realizar las cosas de manera diferente y de encontrar negocios en hacer las cosas de manera diferente para que el planeta sea sostenible, ¿verdad? Que tampoco es contradictorio y que ya el mundo ha ido generando los mecanismos necesarios como para cumplir con esa sostenibilidad, y estoy pensando en exigencias de los mercados internacionales. Entonces, esos dos ejes nos cruzan permanentemente. Pusimos el foco en micro, pequeña y mediana empresa, sin descuidar a las empresas grandes, ¿no? Esto tampoco hay contradicción acá. Pero sí, a través de lo que es el desarrollo que hemos generado en la banca personas, que está en la punta de nuestro conocimiento tecnológico en el Banco República, y que muchas veces implica que muchas personas financian sus emprendimientos a través de un crédito personal, cuando podrían financiarlo a través de un crédito MIPYME, ¿verdad?, con pocos cambios, y podrían obtener mejores condiciones de ese crédito, entre otras cosas, una reducción de la tasa de interés, y además estaríamos en línea con lo que se está predicando desde el propio Banco Central, con lo que estamos de acuerdo. Entonces, la fortaleza que tenemos en personas, un proyecto interno que tenemos generado desde el periodo anterior por la gerenta general, que es un proyecto MIPYMES, visualizando la necesidad de trabajar fuertemente en esto, introduciendo este tema desde dentro del banco, que solo pueden atender emprendimientos formales, naturalmente, pero además la tercera pata es República Microfinanzas Sociedad Anónima, que nació hace 15 años y la cual estamos reforzando e impulsando a que esté cada vez más presente en territorio, a que le permita a los microempresarios, también informales, financiarse de manera mucho más económica que lo que hacen con otras herramientas legales o algunas ilegales,
como hemos visto algunos malos ejemplos en los últimos tiempos, a nivel de territorio, y que además nos permita como banco ir generando las condiciones para la formalización de esos emprendimientos, generando vasos comunicantes entre microfinanzas y el banco. Y por último, el tema de educación financiera, en tres vertientes principales: una desde los más pequeños, los más chiquitos y las más chiquitas, generar herramientas para que tengamos mayores elementos en el uso del dinero, en el fomento del ahorro, en discriminar cosas que nos convienen de las que no nos convienen. Bueno, eso resulta muy importante, hemos dado varios pasos acá, el más importante, la ANEP está evaluando colocar esto en la currícula para el próximo año, pero hay una cantidad de pasos más que estamos recorriendo con otras instituciones. Un segundo punto es que la gente haga un mayor y un mejor uso de las herramientas digitales. Pese a todo ese incremento que hemos tenido de la transaccionalidad digital, hay muchas prestaciones que el Banco República tiene que no se utilizan y que serían de muchísima utilidad para las personas. Bueno, en eso también estamos. Y en tercer lugar, la protección de las propias personas ante los fraudes, ante el traslado del delito del mundo real al mundo virtual, del cual también tenemos muchísimos ejemplos todos los días en todas nuestras sucursales y de los cuales, por suerte, tenemos en muchos casos buenas noticias de haber evitado estafas, que por supuesto es bien importante que la gente cada vez lo tenga más claro para que no deje de usar la digitalización, pero para que lo haga de manera segura. Pasando a la acción, rápidamente, 4 productos, 3 que ya presentamos. En julio del 25 hicimos una convocatoria, esto tiene vencimiento febrero del año que viene, para proyectos de inversión con impacto sostenible. Esto tiene beneficio de tasa, beneficio de plazo, beneficio de volumen del proyecto financiado por el crédito. El banco ya hoy tiene el 11% de su cartera, es decir, unos 500 millones de dólares, que son proyectos catalogados como sostenibles. Y en este poco tiempo, en estos 3 meses, por lo menos a septiembre, tenemos ya propuestas por 23,5 millones de dólares. Si seguimos a este ritmo y pese al verano, creo que con esta iniciativa podemos saltar al 15% de la cartera del banco con proyectos sostenibles. Y eso no es poca cosa. Seguiremos, veremos, evaluaremos cómo funciona este llamado. Las invito a que ingresen en la página del banco, que lo consulten, que consulten al banco para poder utilizarlo. En agosto presentamos uno de las herramientas, discúlpeme la palabra técnica, yo la calificaré como un bombazo. Y estamos difundiéndola también de manera fuerte. Hoy hablábamos de la revolución de los medios de pago. Bueno, esto es un medio de cobro y no es un juego de palabras. Aquí es posible, con el Brow a Mano Comercios, utilizar el celular como si fuera un POS. Una empresa con un número de cuenta en el banco, con una cuenta en el banco y con un número de RUT, baja una app y empieza a trabajar de manera gratuita, pagando un arancel por cada operación, pero sin pagar absolutamente ningún costo más. Esto es muy importante para los más chiquitos, ¿no? Para los más micros, imagínense, para gente que trabaja fuera de un local. Y está creciendo fuerte esta operativa. De hecho, fui el otro día a almorzar enfrente al banco y tuve la gran alegría de que me cobraron con el Brow a Mano Comercios. Demoramos, creo que 18 segundos más o menos en realizar la transacción. Entonces, esto realmente es una gran herramienta, no es un medio de pago, es un medio de cobro. Sirve para cobrar, recibe cualquier tarjeta del mundo. En tarjeta se acredita a las 24 horas, si es por código QR, es inmediato, instantáneo. En septiembre, en la Rural, presentamos la tarjeta Visa AgroBrow, una herramienta, como dice ahí, pensada para nuestro campo. En función de la cercanía del banco con el sector, en función de escuchar las necesidades, bueno, dijimos, vamos a agregar, y con la parcería con Visa, vamos a agregar un producto que esté adecuado a los plazos naturales, a los ciclos naturales. Entonces, opera como una tarjeta común, pero en lugar de tener la deuda exigible a fin del primer mes, como que son todas,
Bueno, en algunos casos se puede optar porque sea exigible a los 3 meses o a los 6 meses. De tal manera de comprar el insumo y poder pagarlo a los 6 meses, que en general cubre un ciclo productivo. Naturalmente esto tiene un mes libre, como en todos los casos, no podíamos estar 6 meses sin cobrar nada, pero la tasa de interés que se cobra por el resto del periodo es realmente muy baja, menos de la mitad de la que se cobra habitualmente en pesos y con también muy buenos beneficios en dólares. Me habían dicho 40 minutos, pasaron 35, así que voy a tratar de liquidar. Estamos presentando esto hoy, la tarjeta MIPYME, Mastercard, esta vez con la sociedad con Master. Es una tarjeta de la cual van a ir sabiendo más los próximos días, pero que ya está disponible y que implican facilidades bastante grandes a la hora de obtenerla para un micro pequeño empresario y además una batería de beneficios que se va a ir creciendo con el paso del tiempo, atendiendo a las necesidades de los emprendimientos más pequeños. Por último, vamos a tomarnos 5 minutos para mirar un poquito el futuro, que en el mundo de hoy, cuando uno habla del futuro, está hablando del presente en realidad, porque son procesos que ya se están dando en este momento. En el mundo, participamos de la Federación Latinoamericana de Bancos, esto se realiza semestralmente, es una muy buena instancia para tomar contacto y calibrar las cosas que estamos haciendo y lo que se habla en el mundo. El banco está bien a tiro con todos estos temas que estoy hablando. El tema de la ciberseguridad es un tema clave. Hoy es uno de los principales riesgos que se evalúan a nivel internacional. También el riesgo de resiliencia operativa, es decir, de seguir funcionando ante un ataque cibernético. Y créanme que se reciben decenas cotidianamente de cualquier parte del mundo. El banco tiene un equipo especial para repeler este tipo de ataques, por supuesto con un monitoreo permanente y con una inversión fuerte en estos temas. Activos virtuales. A partir de la tecnología blockchain, que empezamos a conocer hace algunos años, la irrupción de las monedas, la primera de ellas el Bitcoin, hoy existe un mundo paralelo. Y ese mundo paralelo está teniendo un volumen que implica prestarle muchísima atención, porque el sistema financiero que conocimos hasta hoy día, que ahora se pasa a llamar Fiat, es el mundo Fiat, que no quiere decir Fábrica Internacional de Automotores Torino, ¿no? El mundo Fiat que conocemos tiene un mundo paralelo, un mundo virtual que tiene sus incertidumbres, ¿verdad? Los bancos cumplimos tareas de cumplimiento todo el tiempo en cuanto a lavado de activos, en cuanto a financiamiento del terrorismo, en cuanto a proliferación de armas nucleares, y cumplimos con todos esos protocolos. Pero aquí hay un volumen muy importante y se están generando en el mundo, en este momento, en este año en particular, los puentes entre los dos mundos. Así que para cualquier institución, y mucho más para el Banco República, hay que estar muy atento y arriba de estos procesos para acompañarlos y para aprovechar las mejores oportunidades que puedan brindar. La banca abierta es discusión, la posibilidad de utilizar los datos del sistema financiero de manera colaborativa, tiene sus idas, sus venidas, sus avances y sus retrocesos en diferentes lugares, el impacto de la inteligencia artificial y una agenda regulatoria que en particular a partir de este año el cambio de gobierno en los Estados Unidos está siendo desafiada porque tiene divergencias de miradas. Una mirada desde la nueva administración estadounidense de desregulación y no de regulación, de fomento de las monedas virtuales privadas, cuando en Europa avanza fuerte el euro digital, y además con todo lo que esto implica en cuanto al cuestionamiento, a la sostenibilidad y a todos los mecanismos que se construyen en el mundo a favor de generar financiamiento para el triple impacto. El impacto en ambiente, el impacto en gobernanza, el impacto en lo social, el ESG. Entonces, todo este tipo de cosas hoy en día se está discutiendo en el mundo.
en el Uruguay. Un mensaje, voy a ser breve. Cuando hablamos de crédito para micro, pequeñas y medianas, yo hace 20 años que estoy en este tema, me ha tocado tener diferentes sombreros y ser parte de algunas políticas públicas que hoy existen. Y créanme que estamos en una situación como nunca, con herramientas a nivel concreto, como por ejemplo el sistema de garantía SIGA, que hoy es una realidad y que implica la posibilidad de que empresas de tamaño pequeño tengan una garantía para ir ante una institución financiera, como toda la idea y el desarrollo de las microfinanzas, como la creación de la ANDA y sus 24 centros MIPYME, como toda la red emprendedora que hoy existe y con el apoyo que nos parece que hay que hacer de manera entusiasta a la coordinación de esfuerzos entre sector productivo y academia, y que se ha ido llamando de manera diferente a lo largo del tiempo y hoy se le llama Uruguay Innova, y ha sido lanzado por el presidente de la República hace muy poco. Está en la ley de presupuesto varios cambios y nos parece que es súper importante. Estuvimos hace poco en el Instituto Pasteur, que nos invitaron a acompañar a una delegación de una universidad china que viene con una empresa china, porque ellos consideran las dos cosas conjuntamente. Y creo que en Uruguay también tenemos que ir haciendo ese cambio de chip e ir avanzando hacia considerar las dos cosas como complementarias. Las posibilidades de nuevos negocios que trae la investigación científica y aplicarlas en la práctica. Y para esto hay oportunidades de financiamiento. Como decía anteriormente, el banco tiene la posibilidad, tiene la vocación y tiene la voluntad de ir adelante y estaremos participando en primera fila de estas instancias. Y por último, 4 titulares porque no da más el tiempo. El cambio generacional que les decía es realmente un desafío importante. Mantener la experiencia de los veteranos y las veteranas, combinado con el empuje de la juventud y la natividad digital de toda la gente que está entrando al banco, que va en línea con el tema de digitalización, es un desafío que nos gusta y que recorreremos. La aplicación y la inversión en tecnología, lo que ya está haciendo el banco, que es un enorme productor de datos, con analítica de datos. Recibimos algunos premios este año vinculados con este tema y con la inteligencia artificial. La internacionalización del Banco República. Nosotros venimos de una idea de país histórica, hasta nuestro sistema tributario todavía sigue estando en línea con esa idea de que nosotros somos receptores de inversiones, pero que el Uruguay no tenía multinacionales. Bueno, hoy hay multinacionales uruguayas y hay algunas de ellas que requieren financiamiento. Entonces, hablando con algunas de ellas, en construcción y servicios de diseño arquitectónico e ingenieril, nos pusimos a hablar del BNDES de Brasil. Bueno, Uruguay no es Brasil, por supuesto, pero esta nueva realidad de un mundo más integrado y con empresas que han tenido la necesidad por su volumen de expandirse, de salir de los límites del Uruguay, implica un gran desafío, una gran oportunidad para el Banco de la República. Y la complementariedad con la banca pública, con quien estamos conversando, tanto Banco de Seguros como Banco Hipotecario. Ustedes saben que ahí hay 2 mercados, el Banco de Seguros muy arrimado, muchas cosas, pero muy arrimado al mercado automotor, el Banco Hipotecario, por supuesto, con su expertise de vivienda, que, bueno, estamos viendo hasta dónde podemos llegar porque es nuestra voluntad exigir esa coordinación al máximo. No los aburro más, yo sé que se divirtieron porque estuvieron comiendo y eso está muy bien. Yo le pedí que me guardaran la comida. Les agradezco muchísimo la atención, el respeto y bueno, y sepan que cuentan con el Banco República para lo que puedan necesitar en el futuro. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del presidente del Banco República. Contador, quédese por allí porque llegan los moderadores que comenzarán con las preguntas. Buenas tardes. Ese mismo respeto se los pedimos ahora porque son unos minutos más para las preguntas y las respuestas. Fabián. Sí, mencionaba así el tema del financiamiento a las empresas, la tasa de interés que se cobra por los créditos, y el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, ha sido muy enfático en decir que, bueno, tanto ha bajado la inflación en Uruguay como también la tasa de interés del Banco Central, y eso no necesariamente se ve reflejado en las tasas de interés que cobran los bancos en pesos a las empresas por el financiamiento, bueno, y a las personas también. ¿Qué falta ahí para que se dé esa baja de tasas de interés que por lo menos el regulador espera?
Bueno, primero la respuesta corta, Fabián, es que las tasas han venido bajando. En algunos de los programas que tenemos las tasas tienen una reducción. Por ejemplo, venimos de toda la renovación de activos, septiembre y octubre, con reducciones de 1 punto. Y estamos en pasivos ahora también. Pero de manera general nosotros acompañamos las políticas del Banco Central, lo planteado en materia de desdolarización, que es una política que se viene persiguiendo desde hace muchísimos años. Y estamos en contacto con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central, viendo todas las posibilidades que pueda tener el banco en el marco de sus dos roles, de rol de banco comercial, inserto en un mercado, y de banco de desarrollo, para colaborar con esta realidad que queremos acompañar. Pero tenemos que considerar toda la situación completa, el combo completo. Así que la voluntad la tenemos, estamos dialogando. Y bueno, el banco es un jugador importante en el mercado, por lo tanto las novedades se podrán ir conociendo a medida que se avance, pero eventualmente podría haber novedades en los próximos meses, años en este tema. Una pregunta complementaria a esta. Tolosa ha dicho con insistencia, queremos promover la desdolarización y promover los créditos en pesos. ¿Ustedes tienen una política especial donde uno va y se sienta allí con un ejecutivo de cuentas y le dice por qué no ponen pesos? Estoy siendo bien caricaturesco para que se entienda. No, la elección la hace el cliente, ¿verdad? Lo que se puede incentivar es a través de los diferentes precios. Yo no puedo hacer recomendaciones, ni puedo decir en la moneda que me endeudo, pero que me coloco. Me parece que no corresponde. Pero realmente hay un diferencial, hoy en día ya, en las tasas en pesos, y un historial de inflación, como bien dice el presidente del Banco Central, que se obtiene un beneficio importante. Entonces, los incentivos los colocamos a través de los diferenciales de tasas. Hay que tener en cuenta, además, que en muchos casos una buena práctica financiera es el calce, ¿no? Tanto calce de plazos, como calce de tasas, como calce de monedas. Y hay muchísimas empresas, las vinculadas con el agro, los exportadores, que tienen costos en dólares. Entonces, también desde ese punto de vista es una buena práctica que haya un financiamiento del dólar. Pero, repito lo que dije anteriormente, nosotros estamos dialogando, tenemos las orejas bien grandes, escuchamos bien claro cuál es la voluntad tanto del Ejecutivo como del Banco Central, y vamos a acompañar porque tenemos la voluntad de que el Uruguay se siga desdolarizando, como ha venido ya en materia de deuda desde hace 20 años recorriendo un camino virtuoso. Y bueno, y en los otros ámbitos también resultaría importante. Recién mencionaba en la presentación lo que ha avanzado la digitalización y bueno, ponía ahí el ejemplo de las transacciones por canales digitales, tanto la app del Brow como el eBrow, y lo que ha crecido eso respecto a la dinámica en sucursales y cajeros automáticos, que prácticamente está estabilizada. ¿Eso puede pensar que a futuro va a llevar un banco con menos funcionarios y menos sucursales o no necesariamente? Lo de sucursales se viene adecuando hace bastante tiempo sin necesidad de cerrar sucursales. Y hemos definido no cerrar en este periodo sucursales porque no vemos la necesidad. Hay sucursales que están dimensionadas para otros momentos del tiempo y que tienen espacios en metros cuadrados importantes que nos gustaría... Vaya si nos gustaría tenerlo localizado en otros lugares que han crecido demográficamente mucho, pero no se pueden trasladar las sucursales. Ahí se fue racionalizando la cantidad de días por semana, por ejemplo, que el banco abre, y que los funcionarios que no trabajan el día que el banco abre se van a apoyar otras tareas o presencialmente a las capitales departamentales, y se ha ido tomando decisiones racionales como para lograr la mayor eficiencia en esto. Yo creo que uno de los roles del Banco de Desarrollo implica realizar el máximo esfuerzo para tener presencialidad física, mucho más cuando la cantidad de transacciones en los últimos 4 o 5 años ha bajado, pero tampoco ha bajado de manera dramática. Y la gente, lo cultural, el factor cultural, muchas veces es el más difícil de cambiar. Muchas veces hay personas de edad adulta que tienen más dificultades con el tema de lo digital. Y bueno, el banco ha ido generando ahí otros mecanismos, que es la figura del RA, que es la persona que está en la puerta direccionando aquellos temas que se pueden hacer vía web, con computadoras en la puerta del banco, evitando de que hagan la fila, de que esperen y evitando que las demás personas que tienen que hacer cosas presenciales esperen. Entonces, de esa manera vamos
vamos administrando esto. Creo que es una buena manera de hacerlo, los números demuestran que la presencialidad existe, tenemos demandas prácticamente todos los días, y no exagero, de colocación de nuevos cajeros automáticos. Nosotros hacemos un cálculo económico de lo que implica no solo invertir en un cajero, sino el alimentar ese cajero todas las semanas, con normativas muy estrictas en materia de seguridad, un blindado, 6 policías armados con armas largas, vehículo auxiliar, 2 funcionarios del banco. Entonces, el banco ha resuelto esta modalidad y creo que es una buena modalidad que se ve plasmada en los resultados. La Asociación de Bancos Privados resolvió cambiar el horario, adecuarse a lo que es la región, y uno anda por Latinoamérica y lo ve. Cambian el horario, se van de 10 a 14 promedialmente. El Banco República tuvo en un momento lo que se llamó el horario de verano en el interior, que cambiaban el horario. ¿Estuvo arriba de la mesa eso en algún momento en el BROW? No, a ver, nosotros conocimos la noticia prácticamente en el momento que fue pública, unas horas antes. Sabíamos que se estaba conversando este tema. Nos parece bueno ver cuál es la experiencia de los bancos privados. Nosotros hemos dicho, no es un tema que tengamos en agenda, y es un tema que hay que discutirlo en los ámbitos que corresponden, los ámbitos de los convenios salariales y con todos los actores que se ven afectados, ¿no? Y yo diría que en primer lugar la clientela del banco. Hay una serie de procesos que se dan que implican determinados horarios. Entonces es un tema que no es sencillo, que es complejo, pero estamos dispuestos a sentarnos y discutirlo en los ámbitos que correspondan. El gobierno, particularmente el equipo económico, ha puesto hincapié en reducir el déficit fiscal, y obviamente ahí las empresas públicas también juegan su rol por lo que mencionaba, tanto por lo que pagan de impuestos como por lo que vierten de resultados a rentas generales. En ese sentido, ¿les han pedido un mayor vertimiento a rentas generales de resultados en este periodo, o va a ser similar a lo que ha sido los periodos anteriores? El banco en estos 4.000 millones de los últimos 10 años ha ido en general con las indicaciones que nos dan desde el Ministerio de Economía, en los diferentes gobiernos, y hay algunos requerimientos de capital que implica que muchas veces no se puede cumplir con una de las partes de la ley. Está previsto que no se cumpla porque el banco primero cubre su capital para seguir teniendo buenos indicadores de solvencia, por ejemplo. Así que en los resultados del año 2024, aproximadamente, el 50% que corresponde directamente a rentas generales a través del Ministerio de Economía ya fue desembolsado, y creo que queda un 10% allí, y va a haber un adicional que puede ir hasta un 30% más de utilidades, que no va a ser posible cumplirlo este año por estos requerimientos de capital que yo estaba planteando, y que serán un 13% más. Por supuesto, el ministro y el equipo del ministerio conoce esa situación y adaptan sus números cuando arman sus proyecciones en función de esto. En septiembre, cuando dejó el Senado, poco antes de dejar el senador Luis Alberto Heber planteó una serie de proyectos de ley. Uno de ellos propone fusionar el BROW con el Banco Hipotecario. ¿Estuvo arriba de la mesa en algún momento eso? No es un tema que dependa solamente del Banco República, no es un tema que esté en agenda ahora. Digo esto porque en función de respuestas que he dado me han publicado se va a hacer la fusión y no se va a hacer la fusión, ¿no? Entonces quiero ser bien claro, no está en agenda. Tampoco nos negamos a discutir cualquier tema. Puede haber una cierta complementariedad. De hecho, el Banco Hipotecario tiene unos 400 funcionarios, el banco tiene 3.400. Hay como decía anteriormente, algo que legalmente el crédito hipotecario lo puede hacer el Banco Hipotecario y no el Banco República. Así que no hay que negarse, no hay que ponerse anteojeras en esto, pero no es una cosa que dependa exclusivamente del Banco República. Un planteo que suelen hacer los bancos privados tiene que ver con que, obviamente, como decía recién, ¿no?, el Banco Central, por las exigencias también que va adaptando a las normas de Basilea, va requiriendo cada vez más capital a los bancos, más patrimonio. Pero por otro lado, eso implica también que tengan que desembolsar más en pago de impuestos. ¿Hay algún planteo desde el Banco República en esa misma línea para decir, ya que nos van a pedir más capital, poder bajarle la parte de impuesto al patrimonio? No hay ningún planteo. Si usted, que sabe mucho de Tiscornia, tiene alguna idea, lo escuchamos con mucho gusto.
Viste que por suerte trabaja en el diario, ¿no? Con esa voz por suerte no trabaja en radio. Es bajo. Si va a cantar en algún lado es bajo. Cuando planteaba el tema regulación, desregulación y hablaba del euro digital, ¿hay posición en el Banco República con respecto a las criptomonedas? A ver, el banco tiene que ser extremadamente cuidadoso, quiero ser muy claro en esto. Nosotros tenemos recorremos todas como no puede ser de otra manera, la legislación vigente y la reglamentación vigente, y además tenemos clarísimo que somos un jugador importante en ayudar a eliminar el lavado de dinero o disminuirlo, ¿verdad? Y en ese sentido el banco tiene sus funciones de cumplimiento que las realiza de manera muy fuerte. De hecho, como presidente participo del Comité de Supervisión de Riesgo del Banco, recientemente creado, se le dio un upgrade a ese comité para darle más relevancia a este tema. Por lo tanto, cualquier vínculo con este otro mundo virtual, hay que ver cómo se construyen esos puentes, de tal manera de que el banco no asuma riesgos en esto, ¿verdad? Me parece que en principio esa es la postura, y la postura es, tenemos nuestro apetito de riesgo, una política de riesgos muy clara, pero eso no significa desconocer que hay un iceberg abajo de esa puntita de hielo que se ve, ¿no? Me parece que siempre es una obligación que tenemos de estar al día con este tipo de situaciones emergentes. Teniendo en cuenta lo que planteó ahí en la presentación, ¿no? Del rol de República Microfinanzas en el financiamiento a justamente microempresarios, muchas veces que no están en el ámbito formal de la economía. Decía así que han detectado la presencia de competidores legales, pero también ilegales. ¿Qué es lo que han encontrado y qué rol le piensan dar o de qué manera piensan potenciar a República Microfinanzas? No, encontró la policía y la justicia uruguaya hace poco una banda de personas que tenían una metodología de microfinanzas, y bueno, fue notorio hace aproximadamente un mes, ¿verdad? Eso es una realidad que existe hoy a nivel nacional de los diferentes territorios e implican tasas de interés que son 5, 6, 7 veces, capaz que más, mayores a lo que podría endeudarse un microempresario informal. Y hace muchos años, desde 2005 en adelante, cuando nos tocó tener alguna responsabilidad en esto, iniciamos un programa nacional de microfinanzas con la idea de trabajar en esos temas. Por eso el Banco República en 2009 creó República Microfinanzas, para tener una subsidiaria que pudiera atender casos que el banco no puede atender. Y en ese sentido hemos tomado algunas acciones de complementación con el banco, como decía hoy, no de competencia, y hemos nombrado a un querido compañero Martín de Ibarbure, contador Martín de Ibarbure, con quien hemos compartido y tiene amplísima expertise en este tema, para que, bueno, lidere este proceso de República Microfinanzas, que tiene, vale decirlo también, muy buen personal y muy buenas capacidades para avanzar en esto. Me dicen que es la última. Una pregunta para quienes te conocen largamente. Si una murga tuviera que hacer un cuplé y hablar del Banco República, ¿qué tema del banco no podría faltar? Me acabas de dar un pie, yo no pensaba hablar de esto, pero el banco tiene una novedad más, que es su himno. He trabajado con coautoría con otra poeta, escritora uruguaya, y con la autoría de la música del maestro Jorge Danzó, que es funcionario del Banco República, y en el mes de diciembre, de aquí a un mes, vamos a estar presentando, porque hasta ahora el coro del banco ha estado ensayando el himno. Así que bueno, esa es otra promesa que habíamos hecho hace 7 meses en el discurso inaugural, y va a estar plasmado en la práctica antes de que termine el año. La sacó el córner del estadio. Sí, Gracias, sí. Contador García. Gracias a ustedes. Gracias a la presencia del presidente de Banco República.